Para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Nosotros estamos dentro del tema general Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Llegamos al mensaje número 24, la carta de Pablo a Filemón, una historia de amor. Y la lectura de la Biblia, Filemón, capítulo del 1 al 25. Infelizmente, en la transmisión del mensaje no hay cómo nosotros transmitir también la alegría de los hermanos. ¿Qué está ocurriendo aquí? Para quien no sepa, nosotros estamos en Natal, Río Grande del Norte, para una conferencia de las iglesias de la región 4, de la región de las iglesias del Nordeste. Y la alegría nuestra aquí, hermanos, es indescriptible. La alegría de los hermanos, la alegría del Espíritu. Porque muchos aquí practican, hermanos, hacer habitar la palabra de Cristo ricamente en nosotros, hablando entre nosotros, enseñándonos entre nosotros. Esto ha producido una realidad, una alegría indescriptible. Hemos tenido experiencia en las calles de una manera tan maravillosa, tan infelizmente no podemos transmitir estas imágenes de la alegría de los hermanos en la reunión. Y yo también no podría dejar de leer, yo voy a leer, porque a final de cuentas estamos en el nordeste brasilero y una hermana hizo un cordel resumiendo el mensaje de ayer. Yo encontré este cordel muy preciso, un resumen. Hizo un excelente resumen del mensaje de ayer. Yo puedo leerles. La palabra de Dios habla. Siempre tiene un objetivo. Edificar su casa es el principal motivo. Por eso que Él necesita que seamos proactivos. Salir de las cuatro paredes. Él nos está llamando a esto. Está clamando, perdón. Inmersión en la sana palabra es la parte esencial de este plan. Para entonces salir a las calles siempre bajo su comando. Hoy, Dios está luchando por medio de su iglesia. Por eso la ha conducido para hacer lo que Él desea. Niños y adolescentes son parte de esta batalla. Esta nueva generación en las calles como guerreros son simples, no tienen vergüenza. Por eso, tales cuales obreros inmersos en la sana palabra marchan sobre los collados. Por eso, no creemos que sea un fuego pasajero, viendo que la mirada de Dios no falla. Estos son los santos voluntarios para la batalla. Al frente del batallón nosotros tenemos un general. La palabra es nuestra arma, poderosa, sin igual, para luchar con Él hasta el aliento final. Donde el Señor está presente, allí guerras son vencidas. Si es recibida con fe, la palabra salva vidas. Su fragancia da vida y color, aún para suicidas. Quiera usted crea o no, Dios ya lo está produciendo. Una red de amor en nosotros, en la palabra, uniéndonos. Y esta red ha crecido con los hermanos sumergiéndose.
a ejemplo de algunos jóvenes, niños y adolescentes, y a los adultos que aún están tan resistentes. Entra en el río, sumérjase, no permanezca sin creer. Su palabra desciende como lluvia sobre nosotros y cual río nos alcanza de una manera tan veloz que deja al enemigo cada día más feroz. Por eso, llegó la hora. Es el momento de despertarnos, lanzar el grito de guerra, gritar, gritar y gritar. No se quede callado, grite, para que Satanás sea expulsado, sea aquel que produce frutos para el Señor. Él nos ha dado todo, la tierra, para nosotros la creó. Hoy quiere ver resultados de su labor de amor. En cada era, Dios usa un canal para expresarse. A nosotros solo nos basta creer en lo que el profeta habla. No deje su pequeñez de sus planes que lo hagan dudar. Recuerde, el pensamiento de Dios no son sus pensamientos. Sus caminos elevados nos libran del sufrimiento. ¿Quién piensa que usted es para cuestionar sus pensamientos? También recuerde que pisamos en el terreno del valiente. Por eso, luche orando. En esto sea insistente. Ore por lo que habla. Ore diligentemente. Lo que estamos presenciando hoy es algo nunca visto. En Brasil, Europa y África. Esto nunca fue previsto. Es la procesión triunfante de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, ya que el Señor ya levantó a nuestros niños, sin ningún concepto, simples, puros, nuestros niños están orando por las personas y nuestros adolescentes y preadolescentes están entrando en esta guerra, hermanos, con todo, haciendo inmersión, transcripciones, rumeando y llevando esto a las calles. Y no solo para las calles, sino también a sus escuelas. Están influenciando a sus padres, están influenciando a los adultos, hermanos. Que nuestros jóvenes también no resistan. Ejemplo de los adolescentes, también vamos a tomar este fuego. Vamos a formar un batallón. Y ahora, los más adultos, no sean usted un problema. Vamos a abrir nuestro corazón. Vamos a rendirnos al Señor, humillarnos, para que el Señor tenga un camino entre nosotros. Usted quiere ayuda en su iglesia. No consigue aún cambiar el perfil de las reuniones, la manera convencional de la vida de la iglesia. Planee un final de semana para ir al CEPEP. Lleve a los hermanos y hermanas de su iglesia. Vaya un fin de semana. Si hay un fin de semana largo, vaya. Aquí tenemos el CEAP de SAPE, que dejó de ser un CEAP depresivo y ahora es un CEPEP de guerreros con espíritu en las alturas. Va a cambiar su vida. Si su iglesia no tiene condiciones de ir hasta allá, es muy distante, invite, hable con los hermanos cooperadores, hable con la cooperativa de su región, que programe algunos colportores. Si usted
es de aquí deseará. Nosotros tenemos Expolibro, que pueden acompañar a un equipo de colportores va a su ciudad con el Expolibro. Y ustedes, en las iglesias, podemos también experimentar esta predicación del Evangelio en las calles. Y usted va a ver cómo lo sobrenatural va a suceder en su vida. ¿Vamos a hacer esto? ¿Vamos a entrar en esta batalla? No quede solo mirando. Vamos a cambiar nuestra cabeza. Que el Señor pueda renovar nuestra mente. Yendo a las calles. Haciendo colportaje. Aunque usted no sea un colportor, usted puede tener esta experiencia. Esta presión de las calles lo lleva a usted a depender más del Señor. Y usted va a ver cómo la inmersión en la palabra hace la diferencia. Vamos a probar esto. Espero que en esta conferencia, hermanos, varios hermanos en particular, lleven cajas de libros para probar salir a las calles con su familia. Hermano, compre una caja de libros, 120 kits, coloque en el sofá, coloque esa caja junto a al lado de la televisión, del lado de la televisión. Su mujer va a quejarse. Saca eso de ahí, de la sala. Usted va a decir, yo voy a sacar esto de aquí, pero usted me va a ayudar a vaciar esta caja. Usted va conmigo a las calles, lleve a sus hijos, vayan juntos. Esta experiencia va a cambiar la vida de la iglesia. Y su iglesia puede llegar a 5 o 10 cajas. Necesitamos un poco de presión para que salgamos de lo convencional. Cada uno pueda probar lo sobrenatural en las calles. ¿Qué tal? Y vamos a trabajar con nuestros adolescentes. Usted va a decir, pero nosotros tenemos pocos adolescentes en las ciudades. Usted que la iglesia en San Luis tenía solo 2 adolescentes. Fueron a buscarlos en las calles y fueron a tomar a los compañeros de los adolescentes, y hoy deben llegar a 50 o 60 adolescentes. En poco, creo que ni 2 meses hace de esto. Hermanos, no coloque disculpas. Hoy ya hablé, una persona famosa dijo, quien oye, olvida. ¿Y quién? Ve, imita. No tiene sentido imitar. ¿Y quién? Se justifica. ¿Quién no hace? Se justifica. Esto no es para mí, porque no hace. Ahora, ¿quién hace? Aprende. Si usted nunca hizo, usted no tiene el derecho de criticar, porque usted no probó eso. ¿No es así? Vamos a hacer. Ahí usted aprende. Vamos a cambiar el perfil. Vamos a incendiar a nuestros adolescentes. Nuestros adolescentes van a incendiar a sus padres, incendiar la vida de la iglesia. Usted va a ver que la vida de la iglesia, las reuniones de la iglesia nunca van a ser iguales. Amén. Oh, Señor Jesús. Pablo, al final del libro de Colosenses, yo hablé ayer, él dijo, en perseverar en oración y vigilar. Él habló en suplicar en favor de quien habla, porque la palabra de Dios es la que hace toda la obra de Dios. Hermanos, es la que da dirección a la iglesia y la que lleva a la iglesia como un ejército a avanzar. Es una orden y nos habla a nosotros de comportarnos con sabiduría para los que son de afuera, están afuera. Esto es óptimo, hermanos. Todos los días
nosotros tenemos contacto con los de afuera, sea en su trabajo, en su día cotidiano. Usted ciertamente va hasta la panadería, usted va hasta el puesto de combustible, a los negocios, usted hace las compras, usted tiene contacto día a día con los de afuera. Y principalmente usted cuando hace colportaje, usted ora por las personas, entonces usted necesita saber cómo comportarse con los de afuera. Cómo comportarnos con sabiduría, hermanos, llenándonos del Espíritu y haciendo habitar ricamente en nosotros la palabra de Cristo. Por tanto, hermanos, la inmersión en la palabra es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. No es cambiar de comportamiento, aprender técnicas de relaciones, sino llenándonos del Espíritu para no vivir más en la carne, para no vivir más por nuestro hombre natural, el viejo hombre, sino que nosotros podemos llenarnos del Espíritu, llenarnos de la palabra de Cristo, hablando entre nosotros, y podemos instruir y aconsejarnos mutuamente. Yo ya dije en algunos lugares, hermanos, cuando yo estudié en la facultad de ingeniería, gracias a Dios, yo fui un buen alumno y muchos compañeros me pidieron para que les enseñe cuando no entendían una materia. Y cuando yo percibí que al enseñar a los otros, yo aprendo más. Por eso, hermanos, vamos a aprender a hablar uno con los otros. Cuando usted habla con el otro, aprende más. Por eso Pablo sabía de este secreto. Instruíos y admoestados mutuamente, hermanos. Esta manera, y no solo esto, yo aprendí, hermanos, a anotar en mi cuaderno de anotaciones, aunque yo tengo libros didácticos para seguir, aunque tenga apuntes para seguir, pero a mí me gustaba siempre comprar un cuaderno, aquellos cuadernos grandes, no sé si ustedes saben, todo cuaderno espiral, él viene con la margen a la izquierda, ¿no es así? Para usted comenzar a escribir en su párrafo. Y antes de yo usar cada página, yo paso una regla y yo paso la margen a la derecha, hago otra regla a la derecha, tiene margen izquierdo y derecho. Yo hago la anotación en el medio, hago mis anotaciones que son las transcripciones que nuestros adolescentes están haciendo. Y después que yo hago mi anotación, mi transcripción, hermano, yo escucho nuevamente. Nosotros no podemos confiar en oír, solo oír, porque quien oye se olvida. Necesitamos anotar. Y cuando nosotros oímos por segunda vez, usted va a percibir que varias cosas que usted se le escapó. Ah, ¿cómo no percibí esto? No, no escuché esto. Usted va llenando. Ahí, cuando usted va a revisar aquel mensaje y usted comienza a colocar en la margen derecha el resumen de cada párrafo. Aquel párrafo habla sobre que usted puede colocar la palabra llave. Ahí cuando usted ve la palabra llave, usted ya sabe lo que se refiere a aquel párrafo. Yo voy haciendo aquella anotación, alguna palabra llave, ahí al lado derecho. Ahí escucho de nuevo, ahí viene la inspiración nuevamente. Ahí yo coloco el margen izquierdo. Ah, Dios habló conmigo. Esto es conmigo. Esto coloco en la margen izquierdo, hermanos. Cuando hice mi mudanza, estaban en cajas estos cuadernos. Un día voy a traer estos cuadernos para mostrar a ustedes. Esto funciona. Ustedes jóvenes, ustedes conocen al hermano André Don. Él tiene dificultad en sus manos para escribir, pero aún así, él hace sus anotaciones con sus manos, con su mano derecha, que no es la mejor mano de él es la mano izquierda, pero aún así él anota. Él lleva hasta 3 días
para anotar, pero él es perseverante, porque usted anotando, usted gana 2 veces. Por eso, hermanos, vamos a ser diligentes en las cosas del Señor. Entonces, así usted va a comportarse con sabiduría día a día con los de afuera. Usted va a predicar el Evangelio, puede orar por usted y usa la palabra profética que usted se sumergió. Usted va a ver que esto funciona. No use su manera natural de hacer las cosas. Todos los hermanos que fueron al PAC vuelven con el mismo testimonio. Muchos de ellos son líderes en la iglesia, hermanos responsables en la iglesia. Ellos saben lidiar con aquella situación de la iglesia, saben hacer oraciones, saben lidiar para dar consejo a los matrimonios, consejo a los jóvenes, pero cuando llegan a las calles, ¿puedo orar por usted? Puede. ¿Cuál es su pedido? Yo estoy con problema en el matrimonio. Ahí viene usted tomando sus fichas de archivo, de su memoria. Yo voy a hablar aquello que yo sé hablar, dar consejo para el matrimonio. Hermano, esto no funciona, no funciona. Ahora, usted usa la palabra profética, aunque aparentemente no tiene nada que ver con la que la persona pidió, pero aquello funciona. Ella dice, es exactamente lo que yo necesitaba. Entonces, hermanos, no confíen en su habilidad. Dios quiere quitarnos de la esfera de la tierra. Dios quiere llevarnos a servirlo en la esfera celestial, en la esfera espiritual. Para esto, hermanos, nosotros tenemos que creer en la palabra profética. Por eso, la palabra es tan importante para nosotros. Tenemos que orar para quien habla. Ahí. Vuestra palabra sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces nosotros, hermanos, estamos viviendo aquí en la tierra con un propósito de Dios producir algo en nosotros. Ahí viene entonces, en cuanto a mi situación, ahí habla de Tíquico, de Onésimo, ayer ya hablé. El producto final del ministerio de Pablo, hermanos, produce una bella red de amor, una relación entre Pablo y las iglesias de Colosas, de Laodicea, de Hierápolis, y también con su joven cooperador. No sé si es joven, es Tíquico, y también Onésimo, que era un esclavo, también fue salvo y estaba siendo útil en la mano del Señor. Esto que voy a hablar hoy. Ahí al final él dice, saluda a Aristarco. Aristarco era un macedonio que en el tumulto él sufrió en lugar de Pablo. Los hermanos no dejaron salir a Pablo porque Pablo podía ser muerto. Aristarco el macedonio, probablemente él fue golpeado en lugar de Pablo y él estaba preso junto con Pablo en Roma. Ahí vino Juan Marcos. Este es el joven que abandonó a Pablo y Bernabé en su primer viaje. No aguantó el sufrimiento de muchos naufragios, dificultades en la obra del Señor. Este joven volvió a las polleras de su madre, de María, que su casa era en Jerusalén. Y así, pero gracias al Señor, nunca desista de un joven. Aunque te haya decepcionado, aunque te haya fallado, hermanos, el Señor tiene como perfeccionar a todos. Este Juan Marcos se tornó tan útil al final que él se tornó un compañero de Pablo y él escribió. Él estuvo al lado de Pedro también y bajo el relato de Pedro él escribió el relato de Marcos. Y no solo esto, está Jesús el justo también, el único de la circuncisión, que era un consuelo para Pablo, y también Epafras, que era un cooperador de Pablo en la región de Colosas, también estaba con Pablo, y esta preocupación que las iglesias tienen con Pablo, esto es muy lindo. Y al final Lucas era un médico que cuidaba de la salud de Pablo. Yo no sabía si Lucas permaneció hasta el final, pero segunda Timoteo muestra que Lucas estaba en el momento que partió Pablo. Esto muestra cómo el ministerio de Pablo no es un ministerio del bla bla bla,
no era un ministerio de doctrinas, no era un ministerio de enseñar solamente conocimientos bíblicos, dar un estudio bíblico, no. Es un ministerio que produce vida, un ministerio que produce relaciones de amor, lazos de amor. Es un ministerio que hace la voluntad de Dios y teje un tejido de amor entre los de la iglesia. Por eso, hermanos, quien habla por Dios era muy atacado. Pablo fue muy atacado. Satanás intentó confundirlo. El único hablar de Dios en aquel tiempo que era para su iglesia, yo voy a dejar bien claro para ustedes. Yo no estoy diciendo que Dios tenga solo una boca en su cuerpo. Sí, Dios tiene una boca, pero esta boca es colectiva. Pero esta boca comienza como un canal, ¿es verdad? ¿Ustedes recuerdan de Apocalipsis 1:1? Vamos a leer. Ustedes van a decir que yo estoy inventando. No, yo no estoy inventando. Apocalipsis 1. Revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviando por medio de su ángel a su siervo Juan. Este grupo de siervos, ustedes perciben aquí, que Dios quiere dar revelación a ellos. Dios quiere dar revelación para ellos, ¿para qué? Para que ellos profeticen en las iglesias, ¿no es así? Entonces aquí hay un grupo de una boca colectiva en el cuerpo de Cristo. Entonces Dios quiere revelar para un grupo de personas que serán profetas, que van a profetizar en las iglesias, solo que esta revelación Dios dio para Juan, solo para Juan. Y a través de Juan, él comunica a este grupo de siervos. Este grupo de siervos entonces transmiten a la iglesia lo que Juan habló. Hermanos, Dios hace esto para tener una sola boca, un solo canal, un solo hablar. Hoy es lo mismo, hermanos. Ustedes tienen varios profetas aquí, varios profetas en la iglesia. Estos profetas son la boca del cuerpo de Cristo. Solo que estos profetas no hablan su propia palabra. Hablan la palabra que el Señor le notificó a Juan, le dio a Juan. Juan entonces transmite, y este grupo de profetas transmiten fielmente a las iglesias lo que ellos oyeron. No es su propia palabra. Usted va a decir, pero espere, usted está inventando. Entonces, vamos a ver en 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí antes, ante muchos testigos. Entonces, Pablo era este canal. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo, no invente nada. Esto mismo, no filtre, no agregue, no cambie, no haga con que, esto es bueno para la iglesia que yo sirvo, esto no es bueno para la iglesia que yo sirvo. No, usted necesita aprender a ser fiel transmisor de la palabra. Ahí el Señor te considera fiel y para transmitir, útil para usar a usted como el profeta de Dios. ¿Está bien? ¿Qué está sucediendo? Lo que de mí oíste es la palabra profética. Pablo habló una palabra profética. Timoteo oyó la palabra. Usted oyó la palabra. ¿Qué usted hace?
Esto mismo, de la manera que usted escuchó, esto mismo transmite. Esto mismo transmite. Hermanos, nosotros tenemos una tendencia de filtrar. Nosotros tenemos una tendencia de creer, yo puedo juzgar, esto es bueno, esto no es bueno. Hermanos, esto mismo transmite a hombres fieles y también idóneos para enseñar también a otros. Quiere decir, hermanos, quien oye, si él es el profeta, él transmite fielmente aquello que oyó y él necesita transmitir para aquellos que también son fieles, idóneos. No tiene sentido dar perla a los puercos. Los puercos no van a apreciar la palabra de Dios. Entonces usted debe transmitir para aquellos que aprecian la palabra de Dios. Aquellos que aprecian van a transmitir igualmente como usted lo hace, transmitir a otros de una manera fiel y idónea. Hermanos, por eso vamos a romper este paradigma. La iglesia tiene varios profetas que sirven de boca. El Señor los colocó como boca, solo que estos varios profetas siguen un solo hablar. Uno solo transmite fielmente un solo hablar. Romanos 12 habla lo mismo. Pablo habla de varios dones, varias personas que cada miembro tiene. Sí profecía, sí profecía es hablar, principalmente hablar por Dios, inspirados por el Espíritu Santo. No es hablar por Dios de la manera que usted quiere, es hablar por Dios, inspirado por el Espíritu, es lo que Pablo hacía. Él hablaba según la revelación que Dios le daba. Hermanos, quien habla por Dios tiene que esperar que Dios coloque palabra en su boca y él solo puede hablar lo que Dios le ordena, porque cada palabra que él habla tiene que ser la palabra de Dios y cada palabra que él habla tiene que cumplirse, tiene que suceder conforme lo habló. De lo contrario, hermanos, no es la palabra de Dios y no es profeta del Señor. Y Deuteronomio 18 dice así: no necesita temerle, no necesita temerle. Entonces, hermanos, gracias al Señor, nosotros tenemos en estos últimos tiempos, más que nunca, hermanos, nosotros necesitamos la palabra profética. Y nosotros necesitamos amar esta palabra, porque esta palabra, hermanos, es la que va a llevarnos hasta el final. Amén. ¿Quién está deseoso por la venida del Señor? Hermanos, yo amo la venida del Señor. Me da motivación. Mi motivación, hermanos, no es la gloria de los hombres. Mi motivación no es tener alguna ganancia en la tierra, algún interés mío particular en la tierra. No, mi interés, hermanos, mi motivación, hermanos, es que cuando el Señor vuelva, yo tenga la corona de justicia que me está reservada, el galardón, reinar con Cristo durante 1000 años. Espero que esta también sea su motivación. Entonces, hermanos, gracias al Señor por todo esto, y esta palabra está produciendo, hermanos, un producto para Dios. Es esto lo que Dios quiere. No es un lero vacío, un hablar vacío, teología vacía, sino que está produciendo una realidad. La iglesia está siendo edificada. El lugar de habitación de Dios en el Espíritu está siendo hecho para que Dios pueda descansar, y también una red de amor. Nosotros estamos siendo más unidos en amor. Estamos uniéndonos. Yo no sé cómo explicarles a ustedes. Nosotros estamos uniéndonos, quitando cada vacío, cada espacio vacío entre nosotros. Hoy, entre nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, entre uno y el otro, aún tenemos ciertas distancias. Dios necesita quitar toda distancia. Dios necesita quitar todo vacío, todo espacio. Los hilos para un tejido sea de buena calidad, los hilos necesitan ser bien ajustados, bien ajustados.
necesita estar bien compactados, bien juntos uno del otro. Mire, diga al que está al lado suyo, Dios quiere colocarme bien juntito a ti. Dios quiere. Y yo voy a recordarles a ustedes que la amistad natural no es garantía. Solamente el amor de Dios, nos une con perfección. Por eso, hermanos, vamos a usar el amor de Dios que viene por la palabra, que viene por la inmersión, que viene por habitar ricamente en nosotros la palabra de Cristo. Entonces, vamos, hermanos, este mensaje es el mensaje 24. Ustedes vieron que en el mensaje 23 nosotros terminamos Colosenses. ¿Por qué en el mensaje 24 yo salté a Filemón? Usted va a decir, Pedro, pero Filemón no es colosense. Usted está en otro libro. Usted sabe que Filemón fue escrito por causa de la carta a los colosenses. Y por causa de que Pablo mencionó a Onésimo. Cuando Pablo menciona a Onésimo, hermano, él fue obligado a escribir el libro para Filemón. Vamos a abrir nuestra Biblia en Filemón. Filemón solo tiene un capítulo, por eso no tiene número de capítulos, solo número de versículos. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, la carta a Filemón es prácticamente un agregado de la carta de Colosenses, porque al final de la carta de los Colosenses, Pablo anuncia que Tíquico iba a llevarles la carta personalmente en sus manos, pero Tíquico no iba a ir solo. Tíquico estaba siendo enviado para ser portador de la carta junto con Onésimo. Y Onésimo, los de Colosas lo conocían. ¿Saben quién es Onésimo? Onésimo era un esclavo que huyó de la casa de Filemón. Filemón era su señor. Había por tanto la necesidad de que Pablo le dé más explicaciones y recomendaciones a Filemón, porque Filemón ya estaba enojado. Yo voy a explicarles y ustedes van a entender. Onésimo era un esclavo que le pertenecía a Filemón. Él había huido de su propietario. No sé si ustedes saben que en aquel tiempo, este era el régimen vigente en aquella época. No tenía, hermanos, aquel tiempo no había escuelas, que había cursos que hacían que graduaba a profesionales, que los hacía profesionales. Entonces, si usted tiene una hacienda, un campo, y usted necesita trabajadores, no hay cómo usted ir a una escuela y reclutar trabajadores, no hay cómo. Entonces, en aquel tiempo usted tenía que ir al mercado de esclavos y usted compraba esclavos. Y los esclavos eran vendidos como ¿qué? Como una herramienta de trabajo. Y cuando usted compra a un esclavo, estos esclavos pasan a ser de su propiedad.
usted es dueño de estos esclavos. Tiene hasta el certificado de propiedad y usted puede hacer lo que bien le parezca. Entonces, un esclavo en aquella época ni se consideraba como gente, como persona, era considerado como una mercadería, como un instrumento de trabajo. Si él era perezoso, lo castigaban. Si él hacía algo grave, podían hasta matarlo. ¿Ustedes entienden? Así eran el régimen de aquel tiempo, el régimen de trabajo. ¿Y de dónde venían los esclavos? De la región de Pablo. En la región de Pablo, ¿de dónde venían los esclavos? Diferentemente de América, en aquel tiempo los esclavos venían ¿de dónde? ¿De dónde? Venían de los pueblos derrotados. Cuando un reino invadía otro reino y conquista aquel otro reino, entonces ellos llevaban como despojos toda la riqueza de aquel reino y las personas eran llevadas al reino original, el reino victorioso, y estas personas que fueron cautivas, eran los esclavos. Así así se producían los esclavos. Entonces, hermano, después de que él huyó de Onésimo huyó de Filemón, pero antes de huir, él le causó un perjuicio grande. Es muy posible, hermanos, él haber defraudado a Filemón, llevado una suma de dinero o hecho alguna cosa, ya planeando su fuga. Él debe haberle causado un perjuicio grande y haber llevado esto como una provisión para que él pueda sobrevivir. Él fue a Roma. Generalmente ellos huyen del campo y van a una gran ciudad, a una gran metrópolis. Y en aquella época Roma era aquella gran metrópolis. Él fue a Roma probablemente para sobrevivir con el dinero de Filemón. Por tanto, hermanos, cuando Pablo escribió que Onésimo estaría junto con Tíquico para llevar esta carta para Colosas, hermanos, primero tendría un problema. Los de Colosos, sabían que Onésimo era un fugitivo y el Señor necesitaba explicar a su Señor por qué lo estaba mandando de regreso. Entonces, imagínense ustedes, los colosenses van a cuestionarlo a Pablo. Pablo, ¿qué está haciendo usted? Un esclavo que causó daño a uno de nuestros hermanos, defraudó a este hermano. Él huyó, es digno de un castigo severo. Él era digno hasta de ser muerto. Y usted hace que él vuelva con toda la pompa. Y ahora él viene con toda esta honra. Porque Pablo, ustedes recuerdan cómo Pablo escribió en Colosenses. Miren cómo Pablo escribió. Capítulo 4, versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todos lo de acá pasa, os lo hará saber. Y Pablo llamaba a este esclavo fugitivo de fiel y amado hermano. Entonces, esto ya surge un cuestionamiento entre los colosenses. Pablo, ¿qué es esto? Usted es injusto. Alguien que defraudó a nuestro hermano causó tan gran prejuicio. Usted lo está mandando de nuevo y lo llama fiel y amado. Entonces ustedes pueden entender que ahí se hace necesario que Pablo escriba esta carta a Filemón para aclarar. Oh Señor Jesús. Y después Onésimo quedó vagando por las calles de Roma y por la providencia divina él encontró a Pablo y Pablo le predicó el evangelio a él. Este esclavo fugitivo se convirtió
Y no solo se convirtió, sino que se convirtió, hermanos, tornándose alguien muy útil para Pablo. Se tornó un cooperador de Pablo. Miren, hermanos, tan fuerte fue su conversión. Entonces, él pasó a servir a Pablo en la prisión. Entonces Pablo hasta le gustaría que él permaneciese en Roma para continuar sirviéndolo. Pero no era justo que Pablo lo retuviese sin primero el resolver el problema pendiente con Filemón. ¿Ustedes entienden? Pablo podría muy bien decir, no, yo me voy a quedar con Onésimo porque me es muy útil aquí. Pero él no podía hacer esto. ¿Por qué? Onésimo era una propiedad de Filemón. Ustedes tienen que entender la época. En aquella época era así. Onésimo era una propiedad de Filemón. Se tornó muy útil en Roma, pero Pablo tenía que mandarlo de regreso para resolver lo que estaba pendiente, el problema que tenía. Y después, con el consentimiento de Filemón, podría enviarlo de regreso para seguir a Pablo. Entonces, usted ve, miren la humanidad en todo esto. Hermanos, el motivo de la carta era para explicar mejor la situación y que tiene por objetivo que Filemón lo recibiese, lo acogiese, no como un esclavo, sino como un hermano. Para usted es fácil oír así, pero para Filemón no era fácil. Usted se imagina, en aquella época, con el concepto de esclavitud, de repente, un esclavo que le causó daño. Ciertamente él tenía muchos otros esclavos. De repente, un esclavo que le causó perjuicio y daño y vuelve con toda esta pompa, esta honra. ¿Cómo los otros esclavos van a pensar? Ustedes piensan el problema que está causando, un gran problema está causando. Y de repente es recibido en la casa de Filemón. Ningún esclavo entra en la casa de su señor cuando no es solicitado. De repente entra en la casa de Filemón y hace una reunión de casa en su casa. Allí, junto con Filemón, oh Señor Jesús, amén, aleluya. Ahí los otros esclavos van así, ¿qué es eso? Este que le causó daño, de repente fue hacia arriba, subió. Esto no es justo. Entonces, hermanos, y para Filemón, recibirlo de regreso ya era difícil. Para que Filemón lo recibiese nuevamente a este esclavo fugitivo y no lo castigue y no lo mate, hermanos, ya era una gran cosa. Entonces Pablo tuvo que escribir una carta. Ustedes vamos a leer rápidamente después. Pablo tuvo que escribir esta carta casi que rogándole, suplicando, por favor, Filemón, en mi nombre, recíbalo como un hermano. Y Pablo él no estaba predicando contra la esclavitud. Pablo no entró en la cuestión política de la esclavitud. Nosotros no tratamos con la política. Dios sabe todas las cosas. Pero, hermanos, dentro de cada régimen nosotros tenemos que buscar ser justos. Nosotros tenemos que buscar actuar según el Espíritu y según la palabra. Entonces Pablo no estaba predicando la abolición de la esclavitud, no estaba trabajando con la política, que era legal en la época, sino que él estaba manifestando la compasión que hay en la humanidad de Cristo, en el esplánquinon de Cristo. Hermanos, nosotros necesitamos manifestar esta compasión dentro de nosotros para todas las personas, con las personas de clase diferente a la nuestra. Nos vamos a mirar con otro tipo de mirar.
no es de un segmento social diferente. Por eso, hermanos, vamos a usar del esplánquino de Cristo para vivir la vida de la iglesia. Si no, la vida de la iglesia va a ser separada por clases sociales. La élite social se reúnen juntos y otros están separados. Hermanos, nosotros somos hermanos, gracias al Señor. Entonces, hermanos, esto ya nos deja claro lo que Pablo habla en Colosenses 3, versículo 11. Vamos a mirar. Colosenses 3, 11. ¿Qué es lo que Pablo dice? Donde en el nuevo hombre no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaros ni escita, siervo ni libre. Hermanos, en el nuevo hombre no hay esta separación, no hay esta distinción, pero Cristo es todo en todos. Por eso que ayer quise hablar nuevamente que la intención de Dios, hermanos, es llenarnos, llenar el cuerpo de Cristo con Cristo mismo. Cristo va a llenarnos, 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 hasta que Cristo sea todo en todos. Él va a llenarnos ¿con qué? A través de la palabra. Por eso, hermanos, la inmersión en la palabra tiene todo el sentido. Muy bien. Entonces, en la carta, Pablo también menciona que si Onésimo le causó algún prejuicio a Filemón, Pablo se coloca como un fiador de Onésimo, dispuesto a asumir cualquier daño. Imagínense, si Onésimo le causó daño, yo asumo todo. Póngalo en mi cuenta. Miren qué humanidad la de Pablo. Y hermanos, es una linda historia de amor que comprueba que al recibir el fluir del río de la vida, hermanos, nosotros no recibimos solamente doctrinas, no recibimos meramente conocimientos bíblicos. Nosotros, ¿qué recibimos? Recibimos a Cristo como la gracia, como la realidad, con todos los atributos divinos de la justicia, santidad y gloria de Dios. Recibimos, hermanos, la esencia de Dios. Dios es luz, Dios es amor. Recibimos al mismo Espíritu, hermanos, para que nosotros nos llenemos de Cristo, que Cristo habite en nuestros corazones, que la palabra de Cristo habite ricamente en nosotros. Ahí, hermanos, ahí nosotros recibimos el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esto está en Efesios capítulo 3, versículos 8. Nosotros recibimos a Cristo para que habite en nuestro corazón, asumiendo el control de nuestra alma y arraigándonos en el amor de Dios. ¿Ustedes perciben esta secuencia? El fluir de la gracia viene, recibimos todas las riquezas insondables de Cristo. Nosotros recibimos ¿qué? Recibimos al mismo Cristo por medio de la palabra y por medio de la inmersión en la palabra, hermanos. Nosotros ¿qué? Hacemos con que Cristo tenga el control de mi mente, emoción y voluntad. Porque el misterio de la voluntad de Dios es que Cristo pueda encabezar todas las cosas, pero primeramente tienen que encabezar su iglesia. Por eso, hermanos, si mi vida, su vida, aún no es gobernada por Cristo, aún tengo mucha libertad para hacer lo que yo quiero, hermanos, yo aún estoy lejos. Yo quiero que el Señor habite en mi corazón, que la palabra de Cristo habite ricamente en mí, de manera que yo no tenga más libertad para pensar lo que yo quiero, para tener emoción, amar lo que yo quiero y ni tomar las decisiones que yo quiero. Yo seré totalmente gobernado por el Señor. Entonces, así solamente podremos comprender cuál es la anchura, la profundidad y altura de las dimensiones de Cristo. Para, junto con todos los santos, comprender esta dimensión y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento.
Y de esta manera, y solo de esta manera, es que nosotros vamos siendo llenos. Cada vacío, la distancia que hay entre usted y el hermano, hay un vacío. Deje que Cristo llene ese espacio. Él va a llenar, 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 hasta que termine esta distancia entre nosotros. Vamos a dejar que Cristo llene. Oh Señor Jesús, ahí nosotros vamos a tornar la plenitud de Dios y nosotros seremos la plenitud de todo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y de esta forma la iglesia es edificada en Efesios capítulo 4. Voy a leer Efesios capítulo 4. Efesios 4. Versículo 12 habla de que nosotros tenemos una sola obra del ministerio. Aunque cada uno de nosotros sea miembro del cuerpo de Cristo, que Dios nos concedió dones y por medio de estos dones nosotros tenemos nuestro ministerio de pie, de mano, de cabeza, de boca, de oído, quiere decir cada uno de nosotros tiene sus dones, sus funciones y tenemos nuestros ministerios. Y estos ministerios, todos, no son ministerios cada uno para sí mismo. Todos estos ministerios son para un único ministerio. ¿Cuál es nuestro único ministerio? Es el ministerio del cuerpo. ¿Cuál es el ministerio del cuerpo? La edificación del mismo. Entonces, nuestro ministerio, hermanos, es la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Ahí viene el versículo. Capítulo 4, versículo. ¿Dónde estoy? Versículo 15. Ya voy a saltar al 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad, siguiendo la realidad, hermanos. Nosotros estamos llenos de vacíos, de mentiras, vacíos de vanidades. Cuando Satanás nos desconectó de Dios, nos llenó de vanidades. Y ahora nosotros vamos a seguir la verdad para que nosotros no seamos cristianos de fachadas. La iglesia no puede ser una iglesia solo de teorías, de doctrinas. Nosotros tenemos que tener realidad espiritual. Por eso vamos a seguir la realidad espiritual. Vamos a seguir la verdad en amor. Dios quiere producir el amor entre nosotros. Entonces, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. ¿En quién? En aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Porque Dios desea que Cristo nos encabece. Entonces vamos a crecer a partir de la cabeza. ¿Y de la cabeza qué viene para el crecimiento? De la cabeza manda palabra. ¿No viene por la palabra? La cabeza manda que el canal dispensador hable con nosotros. Ahí viene la palabra. ¿Qué hacemos nosotros? Inmersión en la palabra. ¿Qué hacemos? Hacer que la palabra habite ricamente en nosotros. Que Cristo habite en nuestros corazones. Hablando entre nosotros, llenándonos del Espíritu. Hermanos, este es el secreto. Nosotros volvimos siempre al mismo punto. Tenemos que crecer en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. El versículo 16 es donde quiero llegar, de quien todo el cuerpo es yo y usted y yo, todos somos miembros del mismo cuerpo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, bien consolidado. Esta palabra, ajustado y consolidados, hermanos, nos remite a la palabra coalescer en portugués, que es unir intensamente, formando una sola pieza. Y da la idea de un tejido, hilos de la urdiembre verticales y hilos de la trama horizontales, pero todos los hilos entrelazados. ¿Ustedes ya vieron una máquina de telar? Los hilos verticales, ellas vienen, pero
a los números pares e impares se separan. ¿Sabían esto? Se separan. Aquí están los hilos pares, aquí están los hilos impares. Ahí viene la lanza. La lanza toma un hilo de la trama. La lanzadera toma el hilo de la trama y la lanzadera es Cristo. Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Entonces Cristo va a tomar este hilo horizontal. Él toma este hilo horizontal y viene a esta punta. ¿Ahí qué sucede? Ahí estos hilos longitudinales que están en los números pares de un lado e impares del otro lado, se invierten, ¿entienden? Entonces cuando se invierten, este hilo horizontal que pasó queda entrelazado. Ahí en la lanzadera vuelve nuevamente. Cuando vuelve, coloca para el nudo de arriba. Ahí, cuando termina de pasar, vuelve y se invierte de nuevo. Y así se va entrelazando. Y Cristo está haciendo este trabajo por la palabra de Cristo, que está habitando en nosotros. Solo que, hermanos, un buen tejido, un buen telar, primero tiene que tener hilos de alta calidad. Porque para los hilos estén bien ajustados y bien consolidados, bien compactos, los hilos necesitan estar bien estirados, ¿no es así? Si los hilos no son de calidad, cuando usted estira se revientan. Entonces los hilos tienen que ser de calidad. Ahí consigue estirarlos. Y no solo hilos resistentes consigue estirar, sino que tienen que ser finos. Cuanto más un hilo es fino, cuando comienza a ajustarse uno con el otro, deja menos vacío, menos espacio. Deja menos espacio. ¿Ustedes saben eso? ¿Por qué aún hay vacío entre usted y yo? Nosotros necesitamos llenar esos vacíos. Entonces los hilos necesitan estar bien ajustados. Entonces, cuanto más nosotros estamos siguiendo la verdad en amor, creciendo en Cristo, hermanos, más somos ajustados. Más nosotros somos consolidados, compactados, sirviendo juntos. Hermanos, es increíble. Estos hermanos líderes, algunos de aquí fueron al PAC. La semana que ellos fueron, ellos estaban conviviendo juntos, sufriendo juntos en las calles. Algunos fueron para Oscar Freire, el terror. Aquella calle, Oscar Freire, es una calle de negocio de mucha calidad. Las personas ni siquiera lo miren, ni siquiera lo miran. Dice, ¿puedo orar por usted? Ni lo miran. Y todos ellos pasaron por el mismo sufrimiento, pero hermanos, tuvieron experiencias maravillosas, sobrenaturales, extraordinarias. Pero el mejor no son solo esta experiencia. Lo mejor es que cuando terminaron los 3 días, 4 o 5 días que estuvieron juntos, entre ellos mismos el amor creció. Ellos pasaron a mirar uno al otro de una manera diferente que cuando vinieron. ¿Por qué? Porque, hermanos, sin que usted perciba, practicando la palabra junto, la inmersión junto, yendo a las calles junto, el amor crece. Si usted quiere en su vida de la iglesia que la vida crezca, vamos a tener que dejar de vivir aquella vida convencional de antiguamente. Antiguamente nosotros podemos vivir nuestra vidita y cuando llegaba la hora de reunión, nosotros éramos espirituales. Amén, hermano, vamos a hablar de la palabra. Ahí llegábamos a casa. Yo soy aquel hombre natural de siempre. Entonces, el tiempo que el Señor tiene para coalescernos, para tejernos, es el horario de la reunión. El restante del tiempo nuestro, Dios no consigue trabajar en nosotros porque no está la palabra de Cristo trabajando ricamente en nosotros. Y no estamos creciendo en aquel que el telar no está funcionando, no está compactando cada hilo. Pero ahora, gracias a Dios, con la inmersión en la palabra, predicar el Evangelio juntos,
marido y mujer, haciendo habitar ricamente la palabra de Cristo, no solo en el momento de la reunión. Nosotros somos cualecidos, hermanos, también en nuestro día a día, en el matrimonio. Padre e hijos. El hijo adolescente le dice al padre, padre, no hicimos inmersión hoy. El niño le dice a la madre, mamá, tú no oraste por aquella persona. Nuestros hijos nos dicen esto. Hermanos, esto es bueno. Hermanos, estamos tejiendo allí un tejido todos los días de nuestra vida. El Señor va a poder volver más rápido. Si no, hermanos, usted vive una vida religiosa que puede engañar a los hermanos con esto. Tiene una fachada de espiritual, pero yo no soy exigido para vivir en el espíritu, no soy exigido para que la palabra de Cristo more ricamente en mí, porque no tengo presión, pero gracias al Señor hoy es diferente. Hoy estamos acelerando nuestros pasos, la realidad espiritual está aumentando más rápidamente en nosotros, el amor está creciendo en nosotros. ¿Quién percibió que estos últimos tiempos el amor creció entre ustedes? Miren uno al otro, aquel que ustedes sirven juntos. ¿El amor ha crecido o no? Es esto que Dios está haciendo nosotros. Oh, Señor Jesús. Porque el objetivo de la palabra, Colosenses 2:2, el objetivo de la palabra, miren aquí, 2:2, Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Esta palabra vinculado juntamente, hermanos, es la misma palabra para consolidados. Es coalescer, es tejer un tejido juntamente. El Señor quiere juntarnos, unirnos. El Señor quiere unirnos. El Señor quiere conectarnos fuertemente aún. Es unir de una manera intensa. Coalescer significa nosotros unirnos de una manera intensa. No es algo normal, es algo más que normal. Por eso Dios está haciendo este trabajo entre nosotros. Estamos cada vez más unidos. Y el único que es capaz de unirnos es el amor. El amor es el único que nos une con perfección. ¿Por qué? Esto está en Colosenses 3:14. Vamos a ver. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La versión que a mí me gusta mucho de traducción es la versión Biblia judaica completa para este versículo. La Biblia judía completa dice que el amor es el único que nos une con perfección. Hermanos, esta lanzadera que está pasando de aquí para allá, de aquí para allá, inmersión en la palabra, hablando entre nosotros, ¿qué está haciendo, hermanos? En verdad es el amor. Cuando usted ve a Cristo, está viendo el amor. El amor es el único que es capaz de unirnos con perfección. Va quitando de nosotros toda enemistad, toda ira, toda indiferencia, toda enemistad. El Señor está quitando de nosotros, está uniéndonos cada vez más. Entonces, ahora voy a entrar en Filemón propiamente dicho. Yo leí los primeros versículos. Filemón. ¿Qué dije? Filipenses. Es que yo quería hablar Filipenses, pero no, voy a hablar Filemón. En la carta, él se dirigió a la hermana, se dirigió para el amado Filemón, también colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestros compañeros de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Hermanos, como esta carta era una carta personal, no era una carta a la iglesia, era una carta personal para Filemón. Entonces nosotros deducimos, no tenemos seguridad, pero nosotros deducimos que Apia sea su esposa,
la esposa de Filemón, y Arquipo sea su hijo. Porque esta carta es una carta personal y ciertamente indica que la iglesia en Colosas se reunía en su casa. Arquipo debe ejercer algún liderazgo espiritual, posiblemente, hermanos, en la ausencia de Epafras, porque ustedes saben que Epafra estaba con Pablo en la prisión, ¿recuerdan? Epafras escribió los saludos donde Pablo estaba en Roma. Entonces, en la ausencia del liderazgo, de Epafras, posiblemente Arquipo estaba siendo fiel en este liderazgo cuidando la iglesia. Gracia y paz. Pablo resalta el amor y fe de Filemón para con el Señor Jesús y para con todos los santos. Hermanos, aquí, porque aquí habla en el versículo 4, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Hermanos, este saludo es una de las únicas en que Pablo menciona el amor antes de la fe, porque esta carta escrita dentro de la esfera del amor. Él espera que Filemón reciba esta carta en la esfera del amor. Entonces, él habla primero del amor. Entonces, la oración de Pablo era para que la comunión de la fe de Filemón produzca el pleno conocimiento y de todo bien que tenemos en unión con Cristo. Porque la fe tiene como meta tener acceso a los bienes espirituales en Cristo, todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales, y resulta en conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. No sé si ustedes entendieron. Yo hablé, no sé si ustedes entienden. Hermanos, cuando por la fe usted tiene acceso a toda la bendición espiritual en los lugares celestiales, usted recibe un fluir del río de la gracia. Cuando el río de la gracia fluye hasta usted, lo que usted recibe, ¿qué queda en usted? Es el amor. Usted recibe ¿qué? El mismo Cristo. Resumiendo, Cristo es el amor de Cristo, el amor de Dios. Ahí usted va a ¿qué? Conocer el amor de Cristo que excede todo entendimiento. Y usted va a ser llenado con Cristo hasta la plenitud de Dios. Hermanos, nada de esto es doctrina. Puede parecer doctrina, pero no es doctrina, es realidad. Está sucediendo con usted y conmigo hoy, en estos días. El amor de Filemón ha dado a Pablo gran alegría y ánimo, porque él ha animado el corazón de los santos. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que es en vosotros por Jesucristo. Pues tengo gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo entonces alaba el amor de Filemón para con los santos. Versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo yo, Pablo, ya anciano, ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo dice, yo podría usar mi autoridad, ordenarte a ti para que recibas a Onésimo de regreso, pero yo prefiero solicitar en nombre del amor. Entonces, aunque Pablo entonces hace la solicitación en la posición de un viejo, aquí Pablo se humilla. Él se humilló para que Filemón atendiese su pedido en nombre del amor. Entonces,
Sí, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo, por el Evangelio, engendró a Onésimo y Pablo cuidó de él. Y Pablo cuidó de él como un hijo. Imagínense, él no tenía familia, nadie, y Pablo le cuidó. Esto prueba, hermanos, que lo que sucede cuando alguien lleno del amor de Dios predica el Evangelio, él cuida de ese alguien por amor y confecciona y es confeccionado un tejido de amor que entrelaza a Dios, Pablo y Onésimo. Miren qué cosa linda. Y esto ocurrió en cuanto Pablo estaba en prisión, lo que intensifica aún más el sentimientos envueltos. Imagínense, Onésimo, fugitivo, esclavo, no tenía familias, le predican el Evangelio y tiene a Pablo como un padre espiritual y Pablo engendra un hijo en la fe y cuida de él como un hijo. Hermanos, miren qué engendra esto. Aún Pablo en medio de la prisión, esto intensifica mucho los sentimientos, las emociones. Esto aumenta mucho el entrelazar. Y Pablo ciertamente, hermanos, no actuó meramente, emotivamente, sino él suplió la palabra. Y esta palabra es la que estaba entrelazando a Dios, Pablo y Onésimo. Vamos a continuar. Versículo 11. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Hermanos, el nombre Onésimo significa útil. Pablo aquí hizo un juego de palabras. Él antes era inútil. Pablo hizo una frase. Antes él te fue inútil, pero ahora él es útil a ti y también a mí. Miren, la seguridad que Pablo tenía de que Onésimo, volviendo a Filemón, iba a ser útil para él. Entonces, yo te lo envío de regreso. Personalmente quiero decir, en mi propio corazón. Hermanos, qué cosa. Él estaba enviando de regreso un esclavo que defraudó a su señor y ahora, hermanos, este esclavo se tornó su hermano, amado hijo en la fe de Pablo, estaba volviendo, hermanos, mandando a él de regreso, como si fuese rasgando el corazón de Pablo. Pablo estaba mandando de regreso con dolor en el corazón. Y tanto que Pablo ama a este esclavo fugitivo, hermanos. Oh Señor Jesús. Miren, percibimos la intensidad y la veracidad del amor engendrado en esta relación espiritual. Hermanos, esto debe ocurrir hoy en la vida de la iglesia. Tiene que ocurrir entre nosotros. No importa cuál es nuestra relación, hermanos. No importa cuán fallos fuimos en el pasado, cuánta decepción causamos a la iglesia, hermanos. Nosotros hoy podemos engendrar una red de amor, esta relación intensa de amor. Hermanos, esto es solo engendrado a través, siguiendo el amor, siguiendo la verdad en amor, creciendo en aquel que en todo, que es la cabeza, esto es Cristo, para que Cristo pueda entrelazarnos a través de la palabra. Vean cómo es importante la inmersión en la palabra. Nosotros estamos sumergidos en esta palabra. Oh Señor Jesús. Versículo 13. Yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Él quería que se quedase conmigo para poder servirme en lugar tuyo. Como si usted está mandando a Onésimo para servirme en tu lugar. Yo iba a quedar con mucha gratitud, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Entonces Pablo
quería que Onésimo le sirviese a Pablo como respuesta de la relación de amor que surgió entre los dos. Esto es un cuadro muy bello, hermanos, que solo sucede en la iglesia. Este cuadro solo sucede en la iglesia. Oh Señor Jesús. En el concepto de la época, Onésimo era un esclavo de Filemón, por tanto era una propiedad de su Señor. Pablo respetó su derecho de propiedad. ¿Ustedes entienden? Yo no puedo tomar su auto y decir, este auto me es útil, yo voy a tomarlo para mí. No existe esto. Debe devolver al propietario. En aquel tiempo era así. Onésimo era propiedad de Filemón. Onésimo, me es útil, me voy a quedar con él. No, no puede. Es propiedad de otra persona. Yo voy a devolver a otra persona. Si esta otra persona cede para que yo use, lo voy a agradecer. Era así entonces. Entonces, versículo 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Yo creo que usted va a quedarse con él para siempre. No ya aún queriendo quedarse con Onésimo. Pablo creyó mejor que permaneciese definitivamente con Filemón, pero no como esclavo. No como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Quiere decir, usted debe tratarlo no como esclavo, sino más que esclavo, como un hermano queridísimo, principalmente de mí, y con mayor razón aún de ti, como tu hermano. Trata a él como un hermano muy querido tuyo, porque usted tiene la mayor razón que yo para tratarlo así. Entonces, si hermanos tenga yo algún provecho, si en algo, así que si me tiene por compañero, recíbele como a mí mismo. ¿Qué carta? ¿Ustedes están percibiendo? Él gastó todo esto por causa de un esclavo. ¿Vale la pena? ¿Merece él todo esto? Hermanos, miren, yo nunca vi a Pablo escribir, hacer tanta insistencia, rogar con tanta humildad a una persona para que reciba otra. Miren qué relación de amor engendró entre ellos. Hermanos, ¿por qué yo estoy haciendo esto, hermanos? Todo esto nos muestra, hermanos, este tejido de amor. Dios está haciendo suceder entre nosotros. Dios está uniéndonos. Hermanos, no solo en la carne, sino en el Señor también. Hermanos, es fácil hablar en el Señor. Yo te amo en el Señor, pero en la carne es imposible amarte. Pero aquí Pablo ruega, tanto en la carne como en el Señor. Vamos a continuar. Versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Usted haría esto, hermano? Yo no sé el tamaño de la deuda que tiene con usted, pero colócalo en mi cuenta. Oh Señor Jesús, Él dice así. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Él escribió de su propio puño. Pablo dio a alguien que le escriba, pero en ese momento dijo, yo voy a escribir de mi propio puño. Yo lo pagaré. Era como un pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. En verdad, Filemón debe su vida a Pablo. Pablo salvó. Él se convirtió por medio de la predicación de Pablo. En verdad, Filemón le debe la vida a Pablo. Pero Pablo no le estaba cobrando esto. Muy bien, él podría cobrarlo, pero él no estaba cobrando esta deuda. Entonces está diciendo, si él te debe algo, yo te lo voy a pagar. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor.
conforta mi corazón en el Señor. Déjeme alegre. Responda que sí, diga que sí. Responda que va a recibirlo bien. Miren esta insistencia del apóstol por causa de un esclavo. Oh Señor Jesús. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Hermanos, gracias al Señor. Parece hasta una exageración. Pablo, recibir a un esclavo es como recibir a Pablo. Hermanos, es exagerado. Pero hasta esto, hermanos, es el resultado final de lo que el Señor está haciendo con nosotros en la edificación de la iglesia. Por eso estoy diciéndole a ustedes, en la relación más especial que hay entre nosotros, hermanos, no va a poder compararse con la relación, con la unidad, la unión que Dios está haciendo entre nosotros. Nosotros vamos a unirnos como un todo tan fuerte, hermanos, que va a ultrapasar en muchos nuestras relaciones naturales. Entonces, hermanos, Dios está ajustándonos y compactándonos unos con los otros en este verdadero tejido de amor, y los lazos entre los miembros del cuerpo ultrapasan en mucho los lazos naturales. Espero que ustedes crean en mi palabra. Usted va a decir, oh, eso no creo mucho. Yo tengo algunos lazos naturales que amo mucho a mi mujer, a mi marido, a mis hijos, amo mucho esto, aquello. Yo dudo que pase este lazo. Va a pasar, hermano, va a ultrapasar, va a ser mayor. Lo que el Señor está haciendo entre nosotros, este lazo de amor entre nosotros, hermanos, va a ser muy fuerte. Pablo entonces reitera con tanta insistencia y humildad para que Filemón atienda su pedido. Esto animaría su corazón. Aquí entonces queda una pequeña muestra del lazo de amor que se crea entre los miembros de la edificación de la iglesia cuando nosotros nos sumergimos en la palabra de Cristo. Cuando hacemos habitar ricamente nosotros la palabra de Cristo, y esta realidad está sucediendo entre nosotros. Los saludos finales de Pablo, que él dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisión por Cristo Jesús. Epafras, ya dije, era un cooperador fiel, compañero de Pablo, que él engendró allí en Éfeso cuando estuvo 2 años en la escuela de Tirano, enseñando, ministrando la palabra. Allí engendró a Epafras y estaba preso juntamente con él. Y Marcos es aquel Juan Marcos que ya hablé, fracasó en el pasado, pero se tornó útil y se tornó un fiel compañero de Pablo en la prisión. Aristarco es aquel que macedonio, que en el tumulto de Éfeso la multitud quería tomar a Pablo para matarlo, y los hermanos no dejaron que Pablo apareciese, y Aristarco sufrió en lugar de Pablo. Y Demas, ¿quién es Demas? Demas era un cooperador de Pablo en el libro de Colosenses, pero Demas en 2 Timoteo muestra que él abandonó a Pablo y fue a amar al presente siglos. Esto nos muestra, hermanos, que aún nosotros podemos caer en engaños del diablo. No ame al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Vamos a amar la palabra del Señor, hacer la inmersión en la palabra. Esta palabra va a ser un trabajo que va a resultar en una red de amor. Y Lucas, mis cooperadores. A mí me gustaría leer 2 Timoteo, capítulo 4, para mostrar que Lucas quedó hasta el final.
Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Aquí en 2 Timoteo, Pablo estaba preso por el emperador Nerón. Ya era diferente ahora. Él estaba preso en una situación miserable. Él fue colocado como un criminal. Y quien fuese amigo del criminal, quien tuviese una relación con el criminal, también sería preso y muerto probablemente. Y muy probablemente por causa de esto que los de Asia lo abandonaron. Y Lucas no lo abandonó. Lucas cuidó de su salud hasta el final porque Lucas era médico. Pero lo que yo quiero hablar al final a ustedes, hermanos, en 2 Timoteo, todos los de Asia abandonan a Pablo. Todos. Miren qué tristeza. Cuando yo escribí esto en uno de los mensajes, cuando comencé a hacer el bosquejo, yo lloré. Yo dije, no es posible esto. El hombre tan fiel a ti, tan fiel a la iglesia, los hermanos recibieron tantos beneficios de él, tanta ayuda. Él dispensó fielmente, sufrió todo tipo de malentendidos, todo tipo de persecuciones, solo por ser fiel y hablar la verdad. Y al final, hermanos, todos los de Asia lo abandonan. Por eso, hermanos, yo creo que nuestro fervor natural, nuestro heroísmo natural, hermanos, nos va a mantenernos unidos hasta el fin. Ustedes recuerdan de Pedro, cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y comenzaban, seré yo. Al final Pedro dijo, no, aunque todos te nieguen, yo jamás te negaré. El Señor le dijo, en verdad, hoy a la noche, cuando cante el gallo, usted va a negarme 3 veces. Hermanos, ¿cuándo? Cuando usted corre el peligro de vida, su vida peligra. Pablo, si fuese uno de ellos, podría ser juntamente preso y muerto con Jesús. Y cuando le preguntan, usted es uno de ellos, tu manera de hablar te denuncia. No, yo no soy. Hermanos, cuando llega el momento del que, vamos a ver, el instinto de supervivencia habla mucho más alto. Ahí usted niega. Y cuando Pablo estaba preso por el emperador Nerón, se arriesga todo aquel que se decía amigo de Pablo, todo aquel que se decía parte de la iglesia. Entonces, hermanos, muchos abandonaron a Pablo. Pero Onesíforo no abandonó a Pablo. Timoteo no abandonó a Pablo. Lucas no abandonó a Pablo. Onesíforo arriesgó su pescuezo, su vida. Él fue hasta Roma a buscar a Pablo, porque no sabía en qué prisión estaba Pablo. Él buscó solícitamente hasta encontrar a Pablo en qué prisión estaba, y confortó el corazón de Pablo. Él no se preocupó con su propio pescuezo, hermanos. Por eso que yo dije en este viaje a Manaos, la comunión con los hermanos cooperadores. Yo dije, hermanos, yo no confío cuando el cooperador dice, yo soy uno contigo hasta la muerte. Yo no confío. Porque en el momento crítico, el instinto de supervivencia habla más fuerte. Pero yo confío en la visión del cuerpo. Si el hermano tiene la visión del cuerpo, ve que nosotros somos miembros orgánicos del cuerpo, esta visión no lo detiene. No sé si ustedes entendieron lo que quiero decir. Ustedes después rumeen esto. Hermanos, vamos a ver la realidad del cuerpo. Ya está sucediendo entre nosotros. Esta realidad nos retiene. Nosotros vamos a ser inseparables, no por el heroísmo, sino por la visión, por la realidad de este tejido de amor. Esto es sólido, esto es real, esto es concreto. El amor que ya fue trabajado entre nosotros, hermanos, va a llegar un momento que no se puede quitar más. Dios los bendiga a ustedes. Amén.